Revolución Inglesa es el periodo de la historia del Reino Unido que abarca desde 1642 hasta 1689. Reinado de Carlos I de Inglaterra, 1625 a 1649. En el año de 1603 muere Isabel I de Inglaterra, sin descendientes. Jacob I, hijo de María I de Escocia, sube al trono como el primer rey Estuardo de Inglaterra, Escocia e Irlanda. Su falta de tacto con el parlamento debido a su idea divina del derecho divino de los reyes desemboca en un largo conflicto que se agudiza con la sucesión en el trono de su hijo Carlos I, cuyo absolutismo hizo que se mantuvieran relaciones muy tensas durante su reinado con el parlamento inglés, que pretendría controlar sus arbitrarias creaciones de impuestos y su reformismo religioso. Durante este reinado se suceden dos guerras civiles entre los partidarios del rey y los del parlamento. Ya desde el comienzo del reinado, en 1625, la boda de rey Carlos con Enriqueta María de Francia provocó la ira de súbditos protestantes, porque la reina era católica. Carlos creía como su padre en el derecho divino de los reyes y en la autoridad de la iglesia en Inglaterra. Estas creencias le enfrentaron con el parlamento, que luego disolvió reiteradamente unas 3 veces, gobernando aproximadamente 11 años sin él, en el periodo llamado 11 años de tiranía, cuando las arcas del gobierno empezaron a vaciarse y las necesidades tanto internas como externas, conflictos bélicos con Escocia al tratar de imponer la liturgia católica, se incrementaban cada vez más. Carlos se volvió forzado a reunir lo que se denominó el Parlamento Largo, con el fin de recaudar fondos, pero a cambio los parlamentarios le exigían ciertas garantías políticas. Tras ciertas disputas políticas, el parlamento se dividió entre los que estaban a favor del rey y los que no estaban, estallando de esta manera una guerra civil en 1642. Carlos I fue víctima del radicalismo político, siendo sentenciado a pena de muerte por alta traición al Estado en 1649. Primera Guerra Civil Inglesa. Comenzó en 1642 y finalizó en 1646. Consiste en el primer episodio de una serie de 3 guerras conocidas como la Guerra Civil Inglesa, en las que se enfrentaron militarmente y políticamente las fuerzas parlamentarias y los realistas. El enfrentamiento entre el poder parlamentario y el poder real saldó a favor del primero, moderando el rey su política absolutista, viéndose controlado por el parlamento. Entonces fue cuando este aprobó numerosas leyes anti-absolutistas. Por ejemplo, se eliminó la corte de la cámara estrellada, se retiró el poder del rey de disolver el parlamento y se condenó a muerte William Laud, arzobispo de Canterbury, y al conde de Stafford, gran aliado del rey. 2 años antes, Oliver Cromwell había vuelto al parlamento, tras su retiro en 1629. Cuando estalló la guerra civil en 1642, reunió un regimiento de caballería para combatir en favor de la causa parlamentaria. Con este contingente logró un enorme prestigio como militar durante la primera fase de la revolución. Las principales razones que impulsaron a la guerra a favor del bando del rey fueron la profunda lealtad hacia el rey debido a la eficaz protección real proporcionada durante 2 siglos, la pureza del espíritu cavalier que presagiaba la era cortesana de Carlos II, pero que todavía estaba profundamente matizada con la antigua indisciplina feudal, el militarismo de la nobleza de un experto soldado que estuvo representado efectivamente por Ruperto de Rin, una desconfianza generalizada hacia el puritanismo extremo, un sentimiento que según el vizconde de Falkland y otros estadistas era irrazonable y también intolerable para algunos realistas. Segunda Guerra Civil Inglesa de 1648 a 1649. La Guerra Civil fue el segundo episodio de las 3 guerras conocidas como la Guerra Civil Inglesa. Las disputas entre los partidos del rey
Carlos I, que encontraba encarcelado por las fuerzas parlamentarias y el Parlamento Largo persistieron. Sin embargo, los escasos apoyos monárquicos entre los propios parlamentarios cesaron cuando el rey escapó, se alió con los escoceses y se desencadenó una nueva guerra civil en 1648. Entre abril y junio de 1648 se sucedieron las sublevaciones contra el Parlamento de Inglaterra, pero fueron controladas por el ejército. Cromwell reprimió la rebelión en Gales. La principal batalla de este conflicto fue la batalla de Preston en el verano del mismo año, en la que Cromwell derrotó a los escoceses. Un pequeño grupo del ejército estaba convencido de la imposibilidad de llegar a un acuerdo con Carlos I, pero el Parlamento era partidario de negociar. En el mes de diciembre autorizó la expulsión de la oposición, dejando a unos solos cuantos miembros que estaban de acuerdo con la designación de una comisión que juzgara al rey por traición. Este golpe militar investigado por Cromwell, organizado por el general Henry Ireton y llevado a cabo por el coronel Thomas Pride, purgó el parlamento de modo que solo quedaron algunos miembros, en lo que se conoció como el Parlamento Rabadilla o Rom. Fue una guerra caballeresca en el cual Cromwell terminó venciendo, con su batallón y los Santos Ironsides, a los pro-monárquicos. El fin del enfrentamiento supuso el enjuiciamiento de alta traición del rey por el tribunal nombrado por el Parlamento Rabadilla. Fue decapitado el 30 de enero de 1649. En consecuencia, se proclamó la única revolución de la historia inglesa. Interregno o República 1649-1660. El interregno inglés corresponde al periodo de gobierno de la Mancomunidad de Inglaterra que tuvo lugar después de la Guerra Civil Inglesa y que tuvo bajo el mando de militares y parlamentarios. Comenzó en enero de 1649 con el regicidio de Carlos I de Inglaterra y finalizó en 1660 con la restauración al poder de Carlos II de Inglaterra. De hecho, puede dividirse en 4 periodos, los cuales son: primer periodo de la Mancomunidad de Inglaterra, el protectorado bajo el mando de Oliver Cromwell, el protectorado bajo el mando de Richard Cromwell, segundo periodo de la Mancomunidad de Inglaterra. Tercera Guerra Civil Inglesa 1649-1651. Fue la última de las 3 guerras civiles. Cromwell venció a los partidarios monárquicos en Inglaterra y Escocia. El exiliado Carlos II de Inglaterra tuvo que someterse a largas negociaciones y condicionamientos antes de que se les permitiese dirigir a los ejércitos escoceses. Poco después, el 22 de marzo de 1649, el marqués de Huntly fue ejecutado por levantarse en armas a favor de Carlos I. A principios de 1650, Carlos II ordenó al marqués de Montrose realizar un último esfuerzo por agrupar a los realistas escoceses. Sin embargo, las intenciones de Carlos II eran utilizar a Montrose como una amenaza para obtener a favor mejores condiciones. De parte de los Covenanters, Montrose, uno de los más nobles realistas, fue derrotado el 27 de abril en la batalla de Carvistal. Carlos II no sintió remordimiento para aceptar las demandas de los Covenanters y el 21 de mayo de 1650 presidió la ejecución de Montrose. Su padre Carlos I, a pesar de todos sus errores, había elegido morir por una ideal, la Iglesia de Inglaterra. Carlos II propuso recuperar el trono a cambio de permitir que Escocia impusiese el presbiterianismo en Inglaterra y destruyó a todos los fieles Cavaliers que él le había acompañado en su exilio. Protectorado de los Cromwell, 1653-1659. La necesidad de que el ejército controlara la situación provocó pronto que la república se convirtiera en una dictadura militar, comandada por Cromwell, bajo el puritanismo intransigente. Abolió la Cámara de los Lores y centró su poder en el ejército y la Cámara de los Comunes. Una de las leyes más significativas de este periodo fueron las actas de navegación. El éxito de Cromwell se debió a que su mantener de la paz y la estabilidad, a que proporcionó los medios necesarios para la tolerancia religiosa de grupos no católicos. Por ello, los judíos que habían sido expulsados de Inglaterra en 1390 pudieron regresar en 1655. La energía política exterior de Cromwell y los éxitos del ejército y la armada otorgaron a Inglaterra un gran prestigio en el extranjero.
Los ingleses, en alianza con Francia, arrebataron Dunkerque a España en 1658, obteniendo así una plaza fuerte en el continente desde donde invadir Calais, ciudad que Inglaterra había perdido hacía 100 años. Sin embargo, la situación política siguió inestable, lo que enfrentó al Lord Protector con el parlamento restringido del protectorado, que trataban de alterar los principios de la Constitución escrita. En 1657 aceptó la humilde petición y consejo, petición de crear una segunda cámara parlamentaria y potestad de nombrar a su sucesor, pero no aceptó. El título del rey tras la muerte de Oliver Cromwell en 1658 le sucedió a su hijo Richard Cromwell, quien no poseía el carisma y liderazgo que su padre, por lo que acabó renunciando. Así el parlamento largo se reunió y bajo el impulso del general George Monk se declaró rey de Inglaterra a Carlos II, terminando así la república y restaurando la monarquía. Restauración de los Estuardo, 1660-1688. En 1660, Carlos II restablece la monarquía y la dinastía Estuardo en Gran Bretaña, manteniendo una relativa tranquilidad después de terminada la guerra civil. Jacobo Estuardo, hermano de Carlos II, pasó a ser Lord Almirante Supremo en Inglaterra. En 1672, Jacobo anunció públicamente su conversión de la fe católica en medio de un clima anticatólico, apoyado por el Parlamento y extendido a la sociedad al año siguiente. El Parlamento inglés aprobó el acta de prueba. Por los católicos quedaban inhabilitados para el desempeño de cargos públicos y Jacobo dimitió como almirante supremo. En 1679 la Cámara de los Comunes trató de excluir a Jacobo del trono sin éxito. A la muerte de Carlos en 1685, Jacobo se convirtió en rey y apartó a muchos de sus seguidores con sus severas represalias, sobre todo como consecuencia de una serie de juicios represivos conocidos por el nombre de juicios sangrientos. Jacobo trató de ganarse el apoyo de los disidentes y de los católicos en 1687, poniendo fin a las restricciones religiosas, pero solo consiguió aumentar las tensiones. El nacimiento de su hijo Jacobo Francisco Eduardo Estuardo, el 10 de junio de 1688, pareció garantizar la sucesión católica. Poco después, los líderes de la oposición invitaron al yerno de Jacobo, Guillermo de Orange, más tarde Guillermo III de Inglaterra, a hacerse con el trono inglés, desencadenando así la Revolución Gloriosa.